Solo yo vine al funeral de mi marido. Ni nuestro hijo, ni nuestra hija. Ni un solo nieto. Solo yo, de pie junto a su ataúd mientras el viento frío de la sierra azotaba el patio de la capilla, como si incluso el tiempo no pudiera soportar quedarse. El director de la funeraria, el señor Jiménez, parecía incómodo, sus ojos yendo de los asientos vacíos a mi rostro. Se aclaró la garganta una vez, luego otra. ¿Le gustaría que esperáramos unos minutos más, señora Navarro? No, dije. Empiecen. Javier habría odiado un retraso. Era puntual incluso en sus últimos días, tomando sus pastillas según el reloj, viendo las noticias de las 9 en punto, doblando sus zapatillas una al lado de la otra antes de dormir. Un hombre de hábitos, un hombre de dignidad. Y ahora un hombre despedido en soledad. Me senté en la primera fila, las 5 sillas a mi alrededor vacías. El sacerdote recitaba las escrituras sin convicción. Las flores eran demasiado brillantes, el ataúd demasiado pulido. No podía dejar de pensar en cómo Javier se habría reído de tanto alboroto. Y luego habría mirado a su alrededor, frunciendo el ceño, preguntando dónde diablos estaban los chicos. ¿Dónde estaban? Había llegado un mensaje esa mañana. Nuestro hijo Mateo envió una sola línea. Lo siento, mamá. Surgió algo. No puedo ir. Sin explicación. Sin llamada. Lo imaginé en su oficina, o más probablemente, en un campo de golf en la Costa del Sol con clientes, fingiendo no sentir el peso del día, fingiendo que la muerte de su padre era solo un pequeño evento en un calendario ocupado. Nuestra hija, Clara, no había enviado ningún mensaje. Había dejado un mensaje de voz 2 días antes, fresca como una brisa de primavera. Mamá, de verdad que no puedo cancelar mi cita en la peluquería, y ya sabes la ansiedad que me da reprogramar. Dile a papá que lo visitaré la próxima semana. ¿La próxima semana? Como si los muertos esperaran. Después del servicio, caminé sola detrás de los portadores del féretro. No lloré. No porque no estuviera de luto. Había estado de luto durante meses, pero porque hay un tipo de dolor tan profundo que se asienta inmóvil dentro de ti como un ancla. Y ese día, yo ya estaba enterrada bajo él. El cementerio de la Almudena estaba casi desierto. Un viejo jardinero observaba desde la distancia, con la mano apoyada en una pala. Bajaron el ataúd, se susurraron las oraciones. El polvo se encontró con la madera con el silencio. Me quedé un rato después de que los demás se fueran. Mis tacones se hundían ligeramente en la tierra, y sentí que el viento me atrapaba el abrigo. La lápida se colocaría más tarde, por ahora una simple placa con el nombre de Javier. Javier Navarro, amado esposo, padre, olvidado. La palabra se atascó en mi mente como una piedra en el zapato. Olvidado. De vuelta en casa, el silencio rugía. Su sillón reclinable estaba intacto, sus zapatillas una al lado de la otra, el mando de la televisión donde lo dejó por última vez. Lo miré fijamente durante mucho tiempo. Luego caminé hacia la cocina, abrí una botella de vino, uno bueno de la bodega que siempre guardaba para los invitados, un Rioja Reserva, y serví una copa. Saqué mi teléfono y abrí Instagram. No suelo navegar mucho, pero algo me dijo que mirara. El perfil de Clara era público, por supuesto. Había publicado hacía 2 horas. Una foto de ella y 3 amigas, copas en mano, riendo a carcajadas. El pie de foto, brunch de chicas, mimosas sin fondo, viviendo nuestras mejores vidas. Mateo también había publicado. Una instantánea del hoyo 9 en un campo de golf de lujo, su nuevo palo brillando al sol. Swing matador. Clima perfecto. Tratos cerrados. Miré la pantalla hasta que se volvió borrosa. Luego apagué el teléfono, tomé otro sorbo de vino y me quedé mirando la foto en la pared. Javier y yo, en nuestro 45º aniversario, de pie junto a los rosales que él mismo plantó con sus propias manos. Solían florecer en un rojo intenso. Ahora estaban desnudos. Mañana, pensé, llamaré al abogado. Haré cambios en silencio, con la misma dignidad con la que vivió Javier. Porque si yo era la única que se presentó a su último adiós, sería la única en llevar a cabo su última voluntad. Y la de ellos. Esa noche, me senté sola en nuestra cocina,
la misma habitación donde Javier solía pelar manzanas con la precisión de un cirujano, cortándolas en pequeñas medias lunas ordenadas y alineándolas en un plato. Siempre me ofrecía el mejor trozo. El que tenía más sol, lo llamaba. Ahora el frutero estaba intacto. Un par de peras demasiado maduras, hundiéndose bajo su propia piel. El silencio no era desconocido. Javier había estado ausente durante casi 2 semanas antes del funeral, y esos días ya habían comenzado a enseñarme la forma de la soledad. Pero esta noche presionaba más fuerte, más alto, más cruel. No podía dejar de pensar en las sillas vacías, en el mensaje de Clara, o más bien en su ausencia. Había criado a una hija que podía ver cómo bajaban a su padre a la tierra desde la comodidad de una mesa de brunch. ¿Le había fallado yo? ¿O había fallado ella en algo dentro de sí misma que ya no podía recuperarse? El texto de Mateo seguía allí, sin puntuación, sin calidez, solo un rechazo plano en blanco y negro. Surgió algo. Era vergüenza, indiferencia, o ese tipo de crueldad casual que ni siquiera reconoces hasta que es demasiado tarde. Serví otra copa de vino, no por tristeza, sino por claridad. Caminé por el pasillo hasta nuestro dormitorio. Abrí el cajón superior del escritorio de Javier. Sus cosas seguían organizadas de la misma manera. Sobres, llaves de repuesto, un viejo álbum de sellos. Metí la mano detrás de los archivos y saqué la carpeta que guardaba escondida detrás de todo lo demás. Fina, ordenada, cerrada con una goma elástica. Estaba etiquetada como patrimonio. Dentro había copias de nuestro testamento, una lista de beneficiarios, nuestras instrucciones sobre lo que debía pasar con la casa, el coche, las cuentas, incluso el reloj de pared antiguo que el abuelo de Javier había traído de Santander. Todo había sido preparado, revisado por nuestro abogado hacía 2 años con amor y previsión. Me senté en el borde de la cama y abrí el archivo. Mateo figuraba como co-beneficiario de la cuenta de inversión principal, la que contenía casi 300.000 euros acumulados durante toda una vida de trabajo y elecciones frugales. Él y Clara estaban ambos incluidos en la cláusula de transferencia de la casa. Incluso el apartamento en la costa, el que ya nunca visitaban, pero por el que siempre preguntaban cuándo vencían los impuestos, estaba destinado a ellos. Sostuve las páginas en mi mano, mis dedos temblando, no por la edad, por algo más profundo. La traición tiene pulso, y el mío retumbaba en mis oídos. Me levanté y caminé hacia el armario, sacando una caja de almacenamiento de lona. Dentro estaban todas las fotos antiguas, reuniones familiares, cumpleaños, vacaciones, Javier sosteniendo a los niños cuando eran pequeños, yo en el porche riendo, Clara tirando de mi manga, Mateo dormido en el regazo de Javier, un libro caído abierto sobre su pecho. Una vez fuimos una familia, y tal vez yo había sido demasiado ingenua para ver cuán lejos se había desviado esa familia. Tal vez el amor no se erosiona en una tormenta. Tal vez se desvanece como el papel pintado al sol, silenciosamente, hasta que un día ya no reconoces el patrón. Cogí una foto de Javier y Mateo pescando. Mateo debía tener 12 años. Javier lo rodeaba con el brazo, señalando algo en el agua, su sonrisa plena y suave. Ese hombre había merecido más que una capilla vacía. Dejé la foto. Luego cogí el teléfono. Era casi medianoche, pero no me importó. Llamé a Tomás Torres, nuestro abogado. Saltó el buzón de voz, como esperaba. Dejé un mensaje de todos modos. Tomás, soy Sofía Navarro. Necesito revisar mi testamento urgentemente. Llámame por la mañana. Terminé la llamada y me quedé un largo momento junto a la ventana. La luz de la luna tocaba la parte superior de los rosales de afuera. Se habían marchitado desde que Javier falleció, no por negligencia, sino como si fuera por simpatía. Sabía que debía podarlos, darles espacio para florecer de nuevo. Pero no esta noche. Esta noche dejé caer los pétalos viejos. Mañana empezaría a cortar lo que ya no pertenecía. La oficina del abogado olía a libros viejos y a cera para muebles con olor a eucalipto.
el tipo de lugar donde el tiempo se sentía denso y el silencio tenía un peso particular. Tomás Torres nos conocía a Javier y a mí desde hacía más de 30 años. Había manejado nuestra primera hipoteca, la licencia comercial de Javier, la escritura del apartamento en la costa y finalmente nuestro plan de patrimonio, confiable, preciso y, como yo, un poco cansado de la gente que sonreía cuando quería algo. Levantó la vista de su escritorio cuando entré, levantándose de su silla con una expresión de leve sorpresa. «Sofía», dijo, abrochándose la chaqueta. «Estás aquí temprano». «No podía esperar», respondí, acomodándome en la silla de cuero frente a él. Mi abrigo todavía olía ligeramente al jardín. Había cortado las rosas muertas esa mañana, temprano antes del desayuno. Podar siempre me centraba. Había algo honesto en recortar lo que ya no servía. «Recibí tu mensaje», dijo Tomás, sentándose. «Dijiste que quieres revisar tu testamento». «Sí», dije. «Mateo y Clara deben ser eliminados por completo». Hizo una pausa, no por sorpresa, sino por cuidado. «¿Estás segura?» Lo miré a los ojos. Enterré a mi marido sola. Nuestros hijos no vinieron, ni una llamada, ni una flor. Estaban ocupados. Coloqué mis manos tranquilamente sobre la mesa. «No merecen ni un céntimo». Tomás asintió lentamente. «Entonces redactaremos una enmienda completa. ¿Quieres eliminarlos de todas las disposiciones?» «Sí, las cuentas, la casa, el apartamento, todo». «Entendido». Abrió un bloc legal y comenzó a escribir en líneas ordenadas. «¿Quieres redirigir los bienes a otra persona?» Pensé en Leo, mi nieto, el hijo de Clara, el único que alguna vez visitaba sin necesitar algo, quien cortó mi césped en julio, no porque se lo pidieran, sino porque dijo que yo no debería estar sudando ahí fuera, quien me traía libros de la biblioteca y me pedía mi opinión sobre ellos, quien una vez dijo: «Abuela, me gusta más hablar contigo que con los chicos de mi edad». Tomé aliento. «Sí», dije, «me gustaría establecer un fideicomiso para Leo. Quiero que él tenga la casa, el apartamento y el resto del patrimonio. Quiero que esté estructurado cuidadosamente, protegido del alcance de sus padres». «Eso se puede arreglar», dijo Tomás, con el tipo de profesionalismo seco que yo apreciaba. «Crearemos un fideicomiso irrevocable a nombre de Leo. No tendrá acceso completo hasta que cumpla 30 años, a menos que sea para gastos de educación o médicos. ¿Te parece aceptable?» «Suena perfecto». Pasamos la siguiente hora revisando detalles. Papel tras papel, cláusula tras cláusula. No me inmuté. Cuando has enterrado a tu marido con tus propias manos y te has parado junto a una tumba abierta, sin un hijo a la vista, una pila de documentos legales no te asusta. Nada trivial puede alcanzarte después de eso. Cuando nos acercábamos al final, Tomás levantó la vista de su escritorio de nuevo. «Sofía, tengo que decir que esto no es algo que mucha gente de tu edad haga de forma tan limpia. La mayoría quiere perdonar, mantener la paz. He mantenido la paz durante 40 años», dije en voz baja, «y me enterró a mí mucho antes de que enterrara a Javier». No hizo más preguntas. Cuando salí de la oficina, el sol apenas comenzaba a estirarse por la acera. Me quedé afuera un momento, dejando que el aire de octubre me diera en la cara. No estaba triste. Ya tampoco estaba enfadada, simplemente estaba harta de esperar que mis hijos fueran las personas que nunca tuvieron la intención de llegar a ser, harta de confundir el deber con el amor, harta de extender cheques con el corazón y no esperar nada a cambio más que silencio. Mis pasos resonaron mientras caminaba de regreso a mi coche. El asiento de cuero se sentía más cálido de lo habitual. Me senté allí un momento, con las manos en el volante, viendo a la gente pasar apresurada por la calle. Una mujer pasó con su hija, cogidas de la mano, compartiendo una risa. No las envidié. Solo observé la escena, como una vieja canción que solía gustarme pero que ya no ponía. Esa noche dormí sin la televisión encendida, sin un libro, sin el viejo suéter de Javier doblado a mi lado, como había estado desde el hospital. El silencio seguía allí, pero no dolía. Ya no. El archivador en el pasillo tenía 3 cajones, todos etiquetados con la letra de imprenta firme de Javier. Casa,
impuestos, familia. El último era mío. Lo abrí lentamente. El metal gimió un poco, como si fuera reacio a renunciar a sus fantasmas. Dentro, carpetas sobre carpetas, recibos, copias de cheques, cartas de bancos, viejas tarjetas de Navidad metidas entre acuerdos de préstamo. Lo había guardado todo, no por obsesión, sino porque creía en la claridad. El papel no miente, y ese cajón tenía suficiente verdad como para incendiar un bosque. Me senté a la mesa de la cocina. Puse la carpeta etiquetada, Mateo, educación y negocios a un lado, y abrí Clara, hogar y estilo de vida. La letra era mía, más pulcra años atrás. Todavía legible ahora. Empecé a leer un cheque de 15.000 euros con fecha de 2003. La boda de Clara. Es una ceremonia pequeña, mamá. Solo queremos un lugar bonito. Ese lugar tenía candelabros, canapés de langosta y un cuarteto de cuerda. Una transferencia de 7.800 euros. 2007. Hay goteras en el techo, mamá. La cuna del bebé se empapó. Lo pagué en menos de una hora. 12.000 euros en 2011. Aparato nuevo para Leo. 5.000 euros en 2013. Quiere ir a un campamento de verano de robótica. Es algo importante, mamá. Un año después, cuando Clara llamó llorando porque su marido había sido despedido, envié otros 20.000 euros, sin hacer preguntas. Siempre nos salvas, susurró por teléfono. No sabemos qué haríamos sin ti. Le creí. La carpeta de Mateo era más gruesa. 25.000 euros de capital inicial para una startup segura que se esfumó en menos de 6 meses. Javier me advirtió que no lo enviara. Lo envié de todos modos. Un coche de segunda mano, la entrada para un piso, 3 semestres de un máster. Pagué las facturas del hospital cuando nació su segunda hija y el seguro cuando la primera se rompió el brazo. Cuando Mateo se retrasó con los impuestos, extendí un cheque y no se lo dije a nadie. Mirándolo todo ahora, línea tras línea, me pregunté cuándo exactamente me había convertido en su red de seguridad, o tal vez siempre había sido así, y yo simplemente estaba demasiado dispuesta a envolverme en sus caídas. Ni una sola vez rechazaron mi ayuda, pero se habían negado a venir a despedirse de su padre, y eso no era algo que el papel pudiera arreglar. Volví a guardar los archivos en el archivador, excepto uno. Guardé el sobre marcado como Leo. Dentro había una nota que había escrito cuando tenía 11 años. Lápiz torpe doblado por la mitad. Abuela Sofía, gracias por enseñarme a hacer tortitas. Creo que eres muy sabia y divertida. Un día, yo cuidaré de ti como tú cuidas de mí. Sostuve el papel durante mucho tiempo. Ahora tenía 19 años. No sabía si recordaba haber escrito esa carta o si todavía significaba algo para él. Pero yo sí lo recordaba. Tenía la intención de ser justa, de dividir las cosas en partes iguales. Eso es lo que dice la gente, ¿verdad? Sé justa, no tengas favoritos. Pero, ¿y si la justicia no fuera igualdad? ¿Y si la justicia significara dar tu legado a la única persona que te vio? No como un banco, sino como un ser humano. Javier solía decir, el legado no es lo que dejas, es a quien se lo dejas. Solía pensar que se refería financieramente. Ahora sé que no. La casa se sentía más pequeña ese día, no porque hubiera cambiado, sino porque yo había empezado a verla sin el desorden de la memoria. Durante años, guardé cada baratija que los niños me dieron. Tarjetas hechas a mano, marcos de fotos de macarrones, tazas con purpurina. Pero el amor no está en los objetos, está en las acciones. Y últimamente, sus acciones habían dicho todas lo mismo. Eres útil, no valiosa. Esa tarde, empaqué 3 cajas de cartón con los viejos regalos de los niños. No para tirarlos. Todavía no. Solo para hacer espacio. Espacio para que algo más creciera. Esa noche, no bebí vino. Ya no necesitaba valor. Hice té de verdad, del que le gustaba a Javier. Hojas sueltas en una tetera adecuada, infusionado justo a tiempo. Lo llevé a la sala de estar, y me senté en silencio, con las piernas recogidas debajo de mí, el olor a bergamota suave en el aire, y por primera vez en mucho tiempo, sentí el comienzo de la paz. La llamada llegó justo después del mediodía,
una voz que no había oído en meses, suave, casi vacilante. «Abuela». «Es Leo». Cerré el libro de cuentas que tenía delante. Había estado revisando las facturas de servicios, preparándome para dar de baja algunos servicios en el apartamento de la costa. El que Mateo nunca usaba, pero siempre llamaba un activo. Ya no era un activo. No para él. «Hola, cariño», dije, cuidando de mantener mi voz firme. «¿Está todo bien?» Una pausa. Luego, me enteré de lo del abuelo. Siento no haber llamado antes. Esperé, no porque quisiera castigarlo, sino porque necesitaba oír si las siguientes palabras eran genuinas. «No supe que había fallecido hasta hace 2 días», dijo Leo rápidamente. «Mamá nunca me lo dijo. Dijo que estaba enfermo. Pero no que se había ido». Me quedé muy quieta. «Falleció hace casi 3 semanas, Leo». «Lo sé», susurró. «Lo siento». Por un momento, ninguno de los dos habló. Oí algo en su silencio. No culpa exactamente, sino dolor. Del tipo real. «Leo, Norma Sidesa, del tipo que no puedes fingir. Quería ir a verte», añadió. «Si está bien». Exhalé. «Por supuesto que está bien». Llegó 1 hora después, más alto de lo que recordaba, un poco sin afeitar, oliendo vagamente a colada limpia y a estrés. Me abrazó de la forma en que lo hacen los jóvenes cuando no están seguros de si todavía son bienvenidos. Un brazo un poco inseguro, luego todo de golpe una vez que se dan cuenta de que no te apartas. No me aparté. Nos sentamos en la sala de estar. Le serví una limonada y él miró a su alrededor como si la casa fuera a la vez familiar y diferente. Así es como se siente el duelo, supongo. Reconoces todo, pero ya no pertenece al mismo mundo. «Me perdí su funeral», dijo, «y nunca me perdonaré por eso. Tú no fuiste quien eligió perdérselo», dije suavemente. Me miró entonces. Realmente me miró. «¿Mamá de verdad no vino?» Asentí una vez. No dijo nada. Solo miró fijamente el posavasos debajo de su vaso, pasando el pulgar por su borde deshilachado. «Me dijo que tenían trabajo», dijo después de un rato. «Que estaba controlado. Debería haberlo sabido». «Sabes, ahora quiero hacer algo», dijo, sentándose más derecho. «¿Por él? ¿Por ti?» «Lo que sea». «Ya lo estás haciendo», dije. «Estás aquí». Parecía no estar convencido. Dudé. Luego me levanté y volví con un sobre manila. Dentro estaban los papeles del fideicomiso, sin firmar, sin presentar, pero reales. No los había llevado al banco todavía. Quería ver la cara de Leo primero. Le entregué la carpeta. La abrió, frunciendo el ceño, leyó las primeras líneas y luego me miró alarmado. «Abuela, ¿qué es esto?» «Mi plan», dije simplemente. «Es todo. La casa, el apartamento, incluso las cuentas de ahorro. Sí. ¿Pero por qué yo?» Su voz se quebró. «¿Por qué no mamá o el tío Mateo?» Podría haber dicho muchas cosas. Podría haber hablado de su ausencia, su crueldad, sus fiestas y excusas, pero elegí una verdad diferente. «Porque eres el único que volvió sin que te llamaran». Se quedó mirando los papeles. Luego los dejó suavemente como si temiera romper algo. «No sé qué decir», murmuró. «No tienes que decir nada, solo recuerda quién eres y recuerda cómo es el amor cuando es real». Sus ojos estaban húmedos ahora. Se los secó con la manga como solía hacer cuando era niño y no quería que nadie viera que estaba llorando. Nos quedamos sentados allí durante mucho tiempo sin hablar, solo estando, de la forma en que Javier y yo solíamos sentarnos por las tardes, 2 personas que no necesitaban llenar el aire con sonido para sentirse cerca. Cuando se iba, Leo se volvió hacia mí en la puerta. «Si vengo el próximo fin de semana, ¿podríamos hacer tortitas otra vez?» Sonreí, plena y suavemente por primera vez en días. «Usaremos incluso el sirope del bueno». Clara apareció a la mañana siguiente. Sabía que lo haría, no porque me echara de menos, no porque necesitara consuelo, sino porque había dejado de responder a sus mensajes. Llegó sin avisar. Los neumáticos de su todoterreno negro crujiendo la grava demasiado rápido, como si llegara tarde a algo más importante. No llamó, simplemente entró como solía hacer.
como si la casa todavía le perteneciera de alguna manera invisible. «Mamá», dijo, dejando su bolso de gran tamaño en la mesa del recibidor. «He estado intentando localizarte. No me levanté. Estaba doblando la colada lentamente, deliberadamente, emparejando calcetines como si fuera la tarea más importante del mundo. He estado ocupada», dije. Ella resopló suavemente. «¿Ocupada con qué?». No respondí. Entró en la cocina, se sirvió un vaso de agua sin preguntar y se apoyó en la encimera como si fuera la dueña de las paredes. «¿Y bien?», dijo. «¿Es verdad?». La miré. «¿A qué te refieres?». Tamborileó las uñas contra el vaso. «Leo dijo que estás cambiando tu testamento». Terminé de doblar una camisa y la coloqué ordenadamente en la cesta. «Para excluirnos a Mateo y a mí». «Sí». Clara se rió. Una risa corta y amarga. «¿Hablas en serio? Después de todo lo que hemos hecho por ti, todo lo que has hecho». La miré ahora, terminado de doblar, con las manos quietas. «No viniste al funeral de tu padre, Clara. No enviaste flores. No llamaste. Ni siquiera preguntaste. Tenía una cita». «Sí», la interrumpí. «Tu peluquería y luego el brunch. Vi las fotos». Ella parpadeó, pero no lo negó. «¿Quieres hablar de lo que has hecho por mí?». Continué. «Me enviaste listas de la compra, facturas, matrículas de la universidad, solicitudes de hipoteca, y yo las pagué en silencio sin pedir nada. Eso es lo que hace la familia», espetó. «Ayudarse mutuamente». «No», dije suavemente. «Eso es lo que hacen las madres, y yo lo hice durante años». Ella guardó silencio. «Tu padre construyó esta casa con sus propias manos. No tenía mucho, pero tenía orgullo. Te enseñó que el respeto se mide en acciones, no en palabras. Y tú no pudiste darle 2 horas para un adiós. Eso no es justo, ¿verdad?». Miró al suelo. «Así que, realmente nos estás dejando fuera, así como así». «No», dije, «no así como así. Pasé los últimos 20 años dando sin recibir. Enterré a mi marido sola. Me senté junto a su tumba y esperé a mis hijos. Nunca vinieron. Eso no es así como así. Eso es toda una vida». Se cruzó de brazos, tratando de parecer serena, pero su boca estaba tensa. «Nos estás castigando». «No, Clara, me estoy liberando y dándole todo a Leo». No dije nada. Se rió de nuevo, esta vez más agudo. «Es un crío. ¿Qué sabe él de responsabilidad? Sabe cómo estar presente». El silencio que siguió fue denso. Pensé que podría llorar. Pensé que podría gritar. En lugar de eso, cogió su bolso. «Bueno», dijo, ajustándose las gafas de sol. «Espero que esto te haga sentir poderosa». «No», dije con calma. «Me hace sentir en paz». Se fue sin decir otra palabra. Esperé hasta oír el coche alejarse antes de recoger los papeles del fideicomiso de la mesa del comedor y ponerlos junto a la colada doblada. Más tarde esa noche, encontré una carta en el umbral, sin sello, sin sobre, solo papel arrugado y manchado. «No entiendes lo que es equilibrarlo todo. Lo intentamos lo mejor que pudimos. Quizás fallamos, pero dejarnos fuera así no es la respuesta». La leí 2 veces. Luego la doblé por la mitad y la coloqué en el cajón marcado como varios, porque eso es lo que era ahora, solo otro trozo de papel. Demasiado poco, demasiado tarde. Mateo vino al día siguiente. No irrumpió como Clara. Llamó 2 veces, esperó y luego volvió a llamar. Abrí la puerta lentamente, sabiendo ya que no vendría solo, y no lo hizo. Detrás de él estaba Beatriz, su esposa, luciendo su habitual sonrisa rígida y un pañuelo demasiado caro para el clima. Me saludó con la cabeza como si yo fuera una extraña con la que había aceptado reunirse como un favor. «Mamá», dijo Mateo, su voz tranquila, ensayada. «¿Podemos pasar?». Me hice a un lado. Miró alrededor de la casa como alguien que camina por un museo de una vida que ya no reconoce. Los conduje a la sala de estar. No se quitaron los abrigos. «Me he enterado por Clara», empezó, «y por Leo». «Me imagino que sí». Se aclaró la garganta. «Creo que ha habido cierta confusión». No dije nada. Beatriz cruzó las piernas delicadamente,
los diamantes de su dedo captando la luz de la tarde. Entendemos que este es un momento difícil, Sofía. Las emociones están a flor de piel después de una pérdida. La miré. Tú tampoco viniste a su funeral. Ella parpadeó. Tenía una cena con clientes, un trato muy importante. Internacional. Mateo se inquietó. Mamá, escucha. Debería haber llamado. Debería haber venido. Pero no sabía cómo. Pensé que tal vez. No, interrumpí. Pensaste que tal vez si lo ignorabas el tiempo suficiente, se convertiría en el dolor de otra persona. Él apartó la mirada. Esperé, continué. Me senté sola en una habitación construida por las manos de tu padre mientras lo bajaban a la tierra. Y ninguno de vosotros apareció. Mateo abrió la boca, pero Beatriz puso una mano en su rodilla. Una señal. Déjala hablar. Entendemos que estás molesta, dijo ella, y es tu derecho cambiar tu testamento. Pero seamos razonables. Leo es un niño. Tiene 19 años. Sí, pero no tiene experiencia. No sabe cómo manejar un fideicomiso o administrar una propiedad. Podrían manipularlo. Levanté una ceja. ¿Por quién? Beatriz no se inmutó. Por personas que sepan que ha heredado algo valioso. Como vosotros, pensé. Mateo lo intentó de nuevo. Mamá, sé que te he decepcionado, sé que no he sido el mejor hijo, pero tienes que admitir que esto es un poco extremo. No, dije suavemente. Lo que es extremo es abandonar a tu padre. Lo que es extremo es vivir tu vida como si las personas que te criaron fueran desechables. Tragó saliva con dificultad. Así que eso es todo. Simplemente nos cortas el grifo. Vosotros os cortasteis solos. Yo solo estoy reconociendo el hecho. Beatriz se puso de pie. Esto podría complicarse, Sofía. Legalmente. La miré a los ojos. No lo hará. El papeleo está limpio. Mi abogado es bueno. Y he tenido tiempo para pensar. Mateo parecía más viejo de lo que recordaba, más delgado en las sienes, con los ojos hundidos. Pensé que perdonabas a la gente. Lo hago, dije. Pero el perdón no significa acceso. No discutieron después de eso. Se levantaron, me dieron las gracias con una cortesía forzada y se fueron. Solo después de que se cerró la puerta sentí el temblor en mis manos. Ni miedo, ni duda. Liberación. Me senté junto a la ventana durante mucho tiempo, viendo cómo la última luz se desangraba del cielo. Los rosales estaban casi desnudos ahora. El invierno estaba cerca. Javier habría dicho, volverán a florecer. Y lo harían, pero no para todos. El banco olía a limpiador de limón y a poder silencioso, el tipo de lugar donde el dinero antiguo se movía lentamente y nadie levantaba la voz. No había estado dentro en casi un año, pero me recordaban. Señora Navarro, dijo la recepcionista, levantándose de inmediato. El señor Méndez la atenderá enseguida. Asentí educadamente y esperé junto a los altos ventanales que daban a la calle principal. Afuera, la gente se movía haciendo sus recados, con la cabeza gacha, ocupada. Dentro, el mundo se sentía quieto, como si algo importante estuviera siempre a punto de suceder. El señor Méndez, Ricardo, salió un minuto después, tan elegante como siempre con su traje a medida. Parecía alguien que nunca había derramado café en su vida. Sofía. Saludó calurosamente, dándome la mano. Me sorprendió su mensaje. Bien, dije. La sorpresa es buena. Él sonrió, inseguro, y me condujo a su despacho. Paredes de cristal, un escritorio de nogal, una única foto enmarcada de su perro. A Javier le habría gustado eso. Una cara honesta en una habitación llena de finanzas. Entiendo que quiere hacer algunos cambios, dijo, abriendo mi archivo de cuenta. Ya los hice, respondí. Estoy aquí para asegurar que se lleven a cabo sin demora. Miró las notas, levantando las cejas mientras leía. Ha revocado todas las transferencias vinculadas, eliminado a Mateo y Clara como beneficiarios, establecido un fideicomiso irrevocable a nombre de Leo. Es un cambio significativo. Soy una mujer significativa, dije. Se rió entre dientes. Sí, lo es. Me incliné ligeramente hacia adelante.
Quiero salvaguardias, Ricardo, blindadas, sin apelaciones, sin representantes familiares retorciéndole el brazo dentro de 5 años cuando se den cuenta de lo que perdieron. Podemos estructurar el fideicomiso para evitar eso. Los desembolsos serán controlados, condicionados al uso educativo, vivienda o atención médica hasta que cumpla 30 años. Después de eso, acceso completo, pero aún protegido. ¿Le gustaría un cofideicomisario? No, dije. Leo puede tener un asesor financiero si lo desea, pero las decisiones son suyas. Confío en él más de lo que confío en los abogados. Eso no era un desaire hacia Ricardo, solo una verdad. Se ajustó las gafas. Entiende que esto no se puede deshacer fácilmente. No quiero que se deshaga. Repasamos todo. Firmas, fechas, confirmaciones finales. Se sentía como construir algo, no una casa, no un negocio. Algo más tranquilo, más fuerte. Un límite que no se doblaría con la culpa ni se ablandaría con el tiempo. Antes de irme, Ricardo cruzó las manos sobre el escritorio. Sofía, si me permite preguntar, y puede decirme sin problemas que no es asunto mío, pero ¿está haciendo esto por ira? Consideré la pregunta. No, dije. Lo estoy haciendo por claridad. Él asintió lentamente. Eso es raro. No, dije de nuevo, más suavemente esta vez. Es solo que es tarde. Cuando salía la luz de la tarde, se sentía diferente, más limpia, de alguna manera, más ligera. Al otro lado de la calle, había una cafetería que Javier y yo solíamos visitar después de hacer recados. No había estado allí en años. El lugar había cambiado. Personal más joven, música más alta, pero entré de todos modos y pedí un capuchino. Me senté cerca de la ventana mirando la calle. Una mujer de unos 30 años pasó, empujando un cochecito, con el abrigo abierto al viento. Parecía cansada, decidida, familiar. Bebí mi café lentamente, sin teléfono en la mano, sin urgencia, solo una taza, una silla, una hora completa que no pertenecía a nadie más que a mí. Siempre dijeron que esta etapa de la vida sería tranquila. No dijeron lo ruidosa que podía sentirse la paz. Doña Isabel vivía 2 casas más abajo y lo había hecho desde 1972. Ella y yo no éramos el tipo de mujeres que nos llamábamos mejores amigas, pero habíamos compartido suficientes tazas de té e intercambiado suficientes miradas cómplices por encima de nuestras vallas, como para que el silencio entre nosotras se hubiera convertido en una especie de lenguaje. Llamó alrededor de las 5, trayendo una lata de pastas de limón y su habitual curiosidad gentil. «Vi el coche de Mateo aquí ayer», dijo tan pronto como abrí la puerta. «¿Trajo flores o solo excusas?» «Ninguna de las dos cosas», dije, haciéndome a un lado para dejarla entrar. Trajo a su esposa y un traje. «Oh», dijo ella, y esa sola palabra estaba empapada de juicio. Nos sentamos en la sala de estar y le serví té, manzanilla para ella, té negro fuerte para mí. Colocó la lata entre nosotras en la mesa de centro y aún no la abrió. Esperó. Se lo dije. Dije. Todo, que están fuera del testamento, que Leo es el único que alguna vez volvió sin que se lo pidieran. Isabel dejó escapar un largo suspiro. Ya era hora. La miré. Lo siento, Sofía, dijo, suavizándose. Pero te he visto perseguir su aprobación durante años, cuidando niños cuando tenías tus propias citas médicas, extendiendo cheques mientras ellos se iban de crucero, sonriendo cuando olvidaban los cumpleaños. Seguía pensando. Un día estallará, y gracias a Dios, que finalmente lo hiciste. No estallé, dije, despegué todo lo que no era amor. Isabel sonrió. Mejor expresado. Nos sentamos en silencio por un momento, escuchando el leve zumbido del frigorífico y la ráfaga ocasional de viento afuera. El otoño comenzaba a instalarse, el tipo de otoño que olía a hojas viejas y al borde de algo que termina. ¿Te arrepientes?, preguntó finalmente. Negué con la cabeza. Me arrepiento de no haberlo hecho antes. Abrió la lata por fin. Las pastas de limón eran perfectas. Bordes crujientes espolvoreados con azúcar, mantecosas y suaves en el medio. Cada una tomó una y masticó pensativamente. «Sabes», dijo,
Mi sobrina intentó convencerme de vender esta casa la primavera pasada. Dijo que era demasiado para mí, que debería mudarme a una de esas villas para mayores cerca del lago. Te lo hacen todo, tía, dijo. La colada, las comidas, incluso salidas en grupo. ¿Y qué dijiste? Dije que preferiría morir en una casa llena de tazas desconchadas y mi propio silencio que vivir en un lugar que oliera a lejía y al aburrimiento de otras personas. Me reí. Una risa pequeña y real que surgió de algún lugar firme. Isabel se inclinó. Tú y yo venimos de una generación que sabe lo que cuesta la resistencia. Desgastamos nuestras columnas vertebrales, criando a personas que piensan que el amor se mide en regalos y que la gratitud es opcional. Asentí. No eres cruel, Sofía, añadió. Dirán que lo eres. Susurrarán sobre cómo dejó sin nada a sus propios hijos, pero lo que no dirán es que tú también fuiste la que los mantuvo a flote en cada tormenta, incluso cuando ellos no se molestaron en preguntar si te estabas ahogando. Parpadeé con fuerza, pero nada cayó. Hablamos durante otra hora sobre su jardín, el estado del vecindario, las ardillas que mordisqueaban su canalón de nuevo. Cuando se fue, la abracé más tiempo de lo habitual. Esa noche, no encendí la televisión. Saqué una vieja carta que Javier me había escrito durante su primer viaje de negocios, guardada en un cajón que no había abierto en años. Sofía, esta casa nunca está vacía contigo en ella. Eres el techo, las tablas del suelo y la cerradura de la puerta. Incluso cuando sientas que nadie te ve, yo sí te veo. La leí 3 veces antes de volver a guardarla en el sobre. La casa estaba en silencio, pero no vacía. Ya no la esperaba. Cuando abrí la puerta y vi a Beatriz parada allí, sola, sin coche a la vista, sin Mateo detrás con una disculpa ensayada frente al espejo, sentí una extraña calma caer sobre mí. Sostenía una tarta comprada en una tienda. Levanté una ceja. Ella ofreció una sonrisa nerviosa. Es de manzana. Me hice a un lado, no por amabilidad, no por obligación, solo por curiosidad. Entró como alguien que había estado dentro antes, pero que nunca había mirado realmente a su alrededor. Sus ojos recorrieron el pasillo, las fotos, el perchero que Javier construyó en 1981. El mismo del que Mateo una vez rompió una clavija cuando era niño y mintió al respecto. Javier nunca lo arregló. Dijo que ahora era parte de la historia. Beatriz se quedó en la cocina incómodamente. No le ofrecí té. No le dije que se sentara. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Finalmente dijo, no he venido a pedir nada. Bien. Solo he oído lo que pasó. Lo que le dijiste a Mateo sobre el fideicomiso, la casa, todo. Asentí. Sé que probablemente no me crees, continuó, con las manos ahora firmemente entrelazadas frente a ella. Pero quería darte las gracias. Eso me sobresaltó. ¿Por qué exactamente? Por no dárselo a Mateo. Levantó la vista, y por primera vez en todos los años que la conocía, vi algo genuino, no filtrado, no calculado. Mateo nunca aprendió a valerse por sí mismo, dijo. Creció con todo resuelto para él. Traté de mantener esa ilusión, pero se detuvo, con los ojos vidriosos ahora. Que tú lo permitieras no ayudó, pero yo tampoco. Y ahora es simplemente quien es. No dije nada. Ella continuó. Sé que él te culpa, y Clara te culpa. Pero lo que no dicen es que tú eras la que mantenía todo unido mientras ellos se quejaban de la forma en que lo hacías. Me apoyé en la encimera, con los brazos cruzados. ¿Y por qué me dices esto ahora? Porque yo también estoy cansada, susurró. Nos quedamos en esa cocina inmóvil durante un largo momento. Nadie se movió. La tarta estaba intacta entre nosotras. Finalmente se sentó. Quiero que sepas que admiraba a Javier, dijo. Fue amable conmigo, incluso cuando no tenía ninguna razón para hacerlo. Y sé que nunca te di las gracias por todo lo que hiciste, por la ayuda, el dinero, el cuidado de los niños, la constante. Sí. La observé. No me debías las gracias, dije. Pero le debías tu presencia cuando dejó este mundo. Y no apareciste. Ella bajó la mirada. Lo sé. No había satisfacción en decirlo. Solo verdad.
como quitar el polvo del alféizar de una ventana. Buscó en su bolso, no para irse, sino para sacar algo. Una pequeña foto gastada por los bordes. Era una foto de Leo, tal vez de 5 años, sentado en el columpio de mi patio trasero. Yo había tomado esa foto un domingo. Beatriz debió cogerla de una de las tarjetas de Navidad que había enviado años atrás. «¿Te quiere?», dijo. «Lo sabes, ¿verdad?». Asentí. «Espero que algún día quiera a alguien así», añadió. «Y espero que sepa lo raro que es». Se levantó entonces, se enderezó el abrigo. «No te quitaré más tiempo», dijo, «pero quería decirlo antes de que la historia se reescriba, antes de que te conviertan en la villana en su versión». Caminó hacia la puerta y la abrió ella misma. El viento atrapó el borde de su pañuelo. Por un segundo, pareció más joven, menos lacada, solo una mujer que también había pasado toda una vida entregándose a personas que nunca lo vieron. Se detuvo en el umbral. «No dejes que te quiten la paz, Sofía», dijo. «Ya han tomado suficiente». Y luego se fue. Me quedé allí mucho tiempo antes de coger la tarta y guardarla en la nevera. No por sentimentalismo, solo porque estaría buena con el té mañana. Empezó con un paseo, un acto simple y corriente, pero para mí fue el primero que di sin una razón ligada a otra persona. No para recoger recetas, no para llevar una cazuela, no para devolver un plato que no pedí prestado. Solo quería caminar. La mañana era fresca, no fría, el tipo de aire que agudizaba tus pulmones, pero no mordía tu piel. Llevaba el viejo cortavientos de Javier, una talla demasiado grande, deshilachado en los puños, y me sentí extrañamente reconfortada por su peso. Caminé por el barrio lentamente, no como alguien haciendo ejercicio, sino como alguien recordando lo que todavía le pertenece. La casa de los Mapleton todavía tenía las mismas contraventanas azules. El columpio del porche de los Wilson crujía de la misma manera que cuando Javier solía decir: «Deberíamos arreglar el nuestro antes de que ese finalmente se caiga». Él nunca lo hizo. Tampoco ellos. En el parque me senté en un banco bajo el viejo olmo, el que se había partido en una tormenta allá por el 99. Todavía se inclinaba ligeramente, terco y vivo. Al otro lado del camino, 2 madres jóvenes empujaban cochecitos, charlando sobre el entrenamiento del sueño y los preescolares. No me miraron, y no me importó. Ya no era parte de su mundo. No quería serlo. Una mujer se sentó en el otro extremo de mi banco, quizás de unos 40 años. Tenía esa mirada cansada pero funcional que recordaba de mis propios años intermedios. El tipo de mujer que hace 5 listas al día, pero olvida para qué entró en la habitación. Nos sentamos en silencio durante unos minutos. Luego dijo, sin mirarme: ¿viene aquí a menudo? Solía hacerlo, dije, antes de que la gente dejara de necesitar que la llevaran y cazuelas. Ella rió suavemente. Eso suena bien. No intercambiamos nombres. No lo necesitábamos. Estoy aquí para despejarme, dijo. Mi hija me dijo ayer que no cree que quiera tener hijos. Dijo que no está segura de verle el sentido. Levanté las cejas. ¿Qué dijiste? Le dije que yo no le veía el sentido a sus 5 tatuajes, pero logré guardármelo para mí. Sonreí. No te lo guardaste para ti, ¿verdad? Ella rió de nuevo, más libremente esta vez. No, no lo hice. Hablamos durante 15 minutos sobre nada importante y todo lo que importaba. Ella se fue primero, saludando un poco. La vi desaparecer por la curva del sendero y sentí algo extraño en mi pecho. Una pequeña abertura como el crujido de una puerta largamente congelada. Esa noche, preparé la cena solo para mí. No comida rápida, no sobras, una comida completa. Puse la mesa, usé la vajilla buena, encendí una vela, puse la radio suavemente de fondo. La misma emisora que le gustaba a Javier, aunque ahora hablaban más de lo que ponían música, y comí en silencio. No sola, sino en soledad. Hay una diferencia. Después, entré en el despacho y miré alrededor. La habitación siempre había sido el espacio de Javier. Papeles, libros, crucigramas a medio terminar. No había tocado mucho desde que falleció, pero esa noche lo hice. Quité el polvo, abrí las ventanas, lo aireé. Luego me senté en su escritorio
y escribí una carta para mí misma. Solo unas pocas líneas. No eres invisible, no eres una carga, no estás obligada a ganarte la paz a través del agotamiento. Doblé el papel y lo metí en el cajón junto a su último crucigrama. A medio hacer. La respuesta al 14 vertical. Todavía en blanco. La pista era fin de un capítulo, comienzo de otro. No necesitaba saber la respuesta. Ya la estaba viviendo. El sobre tenía su letra. La reconocí al instante, ligeramente inclinada, cuidadosas letras de imprenta con espaciado irregular. Leo siempre había presionado demasiado fuerte con el bolígrafo, como si las palabras no contaran a menos que dejaran una muesca. Llegó 3 días después de nuestra conversación, metido entre una oferta de tarjeta de crédito y un folleto del supermercado. Lo traje adentro, lo dejé en la encimera de la cocina y lo miré fijamente mientras servía mi tetera. No lo abrí de inmediato. Dejé que reposara allí, de la misma manera que solía dejar mi tarjeta de cumpleaños sin abrir en la repisa de la chimenea hasta después de la cena, prolongando el misterio. Cuando el té estuvo listo, me senté y abrí el sobre. Querida abuela, quería escribir esto en lugar de enviar un mensaje de texto. Sé que podría haberlo dicho la última vez que te vi, pero todavía estaba tratando de encontrar las palabras adecuadas. Y ahora, después de pensarlo durante unos días, no creo que haya palabras perfectas. Así que, aquí están las honestas. Gracias, no solo por el fideicomiso o la casa o el apartamento, aunque sé lo importante que es eso, sino por algo más. Por ser la única persona en esta familia que nunca me pidió que fuera nada más que exactamente quien soy. Siempre me has hecho un hueco. Incluso cuando mis padres me presionaban para ser más pulido, más ambicioso, más, no sé, estratégico. Tú nunca fuiste estratégica, solo eras real. No sabía que el abuelo estaba enfermo. No sabía que había muerto. Todavía no sé muy bien cómo procesar eso. Y lo siento. Habría estado allí. Sabes que lo habría hecho. Y estoy tan enfadado con mamá por no decírmelo, por asumir que no importaba. No sé qué te hizo elegirme a mí, pero te prometo que no lo malgastaré. No voy a decepcionarte. Quiero cuidar de esta casa, abuela. Quiero aprender lo que tú y el abuelo construisteis. Quiero entender el tipo de fuerza que se necesita para seguir apareciendo cuando nadie más lo hace. Te quiero. No lo digo lo suficiente, pero lo hago. Siempre lo he hecho. Lo leí 3 veces, una con los ojos secos, una con la mano en el pecho, una con las lágrimas deslizándose silenciosamente por mi mandíbula. Luego puse la carta en la repisa de la chimenea y me quedé frente a ella como si fuera algo sagrado, porque en esta casa cartas como esa eran raras, no porque el amor no existiera, sino porque se había pasado demasiado tiempo sin decir, asumido, estirado hasta quedar fino. No necesitaba el dinero que había reservado, ya no, pero necesitaba esto. Necesitaba saber que algo que había hecho, alguna pequeña y tranquila inversión de tiempo y ternura, no había sido tragado entero por hijos ingratos y festividades de postureo. Esa noche, me senté en la silla de Javier y observé cómo las sombras se movían por el suelo mientras el sol se ocultaba detrás de los arces. Leo era el tipo de hombre que Javier habría respetado, no ruidoso, no insistente, sino firme, curioso, presente. Eso último importaba más que nada ahora, estar presente, no solo aparecer, sino ver. Sabía que no malgastaría el fideicomiso, no por el dinero, sino porque había probado lo que significaba ser olvidado. Y la gente así no deja que las cosas se pudran en silencio. Plantaría algo con ello. Recordaría. Cerré los ojos y escuché el suave crujido de la casa mientras bajaba la temperatura. Madera moviéndose, asentándose, respirando. Era un sonido que una vez había encontrado solitario. Ahora sonaba como la vida continuando, como el legado susurrando de vuelta. Las tardes tenían un nuevo ritmo ahora, sin llamadas telefónicas de Clara, preguntando si podía pasar por la escuela a recoger a Leo, no porque me necesitara, sino porque su clase de yoga se había alargado. Sin mensajes de Mateo preguntando si me importaría cubrir la reparación sorpresa del coche, nunca lo suficientemente urgente como para justificar el pánico,
pero siempre justo lo suficiente para aplicar presión. El silencio se había vuelto amable. Esa noche, puse la mesa para uno. No porque estuviera sola, sino porque finalmente entendí la diferencia entre comer y ser alimentada. Hice pollo asado. Asado de verdad, no congelado, no de microondas. Patatas también. Usé romero del jardín que Javier había plantado cuando todavía creíamos que los fines de semana eran para reír y no para hacer recados. Encendí una vela. No la necesitaba, pero la quería. A mitad de la cena, la casa estaba tan silenciosa que podía oír el tic-tac del reloj en el pasillo. Recordé ese reloj del primer apartamento que Javier y yo alquilamos. Qué fuerte había sonado cuando yacíamos despiertos por la noche sin dinero, sin seguro, sin un plan real excepto el uno al otro. Él siempre decía, construiremos algo aunque sea lento. Fue lento y fue hermoso. Después de cenar, lavé los platos lentamente, sin prisas, sin multitareas, sin pensar en si alguien más necesitaría la cocina después. Los sequé, los guardé, y luego hice algo que no había hecho en décadas. Bailé. No bien, no mucho tiempo, pero lo suficiente. Encendí el tocadiscos, el viejo que Javier había intentado arreglar 100 veces hasta que se rindió, y me dijo que tiene más encanto con un rasguño. Tenía razón. Saltaba cada tercera línea y yo todavía me sabía la letra. Bailé en la sala de estar descalza, con los brazos ligeramente levantados, mi cuerpo rígido en lugares que no recordaba haber tenido rígidos. Mis rodillas me recordaron que tenía 79 años, pero mi corazón tenía 20 de nuevo. Bailé como si nadie estuviera mirando porque, por una vez, nadie lo estaba. No para juzgar, no para esperar. No para aguardar hasta que parara para poder entregarme una factura o una necesidad o un favor. Solo yo, en la casa que mantuve, en el silencio que me gané. Me detuve solo cuando me di cuenta de la chimenea, sin usar, fría, con una capa de ceniza todavía del último invierno que Javier estuvo vivo. Me arrodillé, la limpié con cuidado, barrí lo viejo. Se sintió como un ritual, como algo sagrado. Encontré una pequeña nota metida en una cesta de leña que no había tocado en años. Era la letra de Javier, corta, simple. Sigue bailando, aunque sea solo en la cocina. El mundo intentará hacerte olvidar quién eres. No lo dejes. Me senté hacia atrás, con las manos cubiertas de polvo, las lágrimas asomando pero sin derramarse. Él lo había sabido. Quizás no exactamente cómo saldrían las cosas, pero había sabido lo que la vida intentaría hacerme. Cómo intentaría hacerme más pequeña, más educada, más complaciente. Y había dejado este mensaje como una marca en el sendero del bosque. Me senté allí en la alfombra un rato, mirando el hogar vacío. No vacío, me corregí, esperando. Más tarde esa noche, abrí la ventana de mi habitación solo 1 centímetro. Dejé que entrara el aire de otoño. El tipo que huele a hojas moribundas y algo más limpio debajo. Me acosté bajo la colcha que hice allá por el 84, cuando Javier todavía trabajaba muchas horas y los niños estaban en la escuela, y yo todavía pensaba que el agotamiento era una especie de virtud. Ahora lo sabía mejor. Ahora sé que la paz es una medida mejor. Mi cuerpo estaba cansado, pero no de la vieja manera, no de la forma en que solía estarlo cuando el peso de las necesidades de otras personas se instalaba en mi columna como un segundo esqueleto. Este era un buen cansancio ganado. El tipo que viene después de reclamar algo de vuelta. No un trono, no una venganza, solo un nombre. El mío. Una semana después, recibí una carta del abogado. No era una emergencia, solo una confirmación. Los nuevos documentos estaban archivados. El fideicomiso estaba activo. El nombre de Leo ahora vivía en cada escritura, cada cuenta, cada línea donde solían estar los nombres de Mateo y Clara. Se sintió tranquilo, no triunfante, no dramático, solo firme, como un libro finalmente cerrado después de estar demasiado tiempo abierto, con las páginas curvándose en el aire. Llevé el sobre al jardín. Los rosales finalmente se habían rendido al frío. Javier solía decir, se rinden con dignidad, y siempre me gustó esa frase. Ahora sabía lo que quería decir.
Hay una forma de dejar ir que no parece una derrota. Me senté en el banco y pasé los dedos por el papel. Era real ahora, todo. No solo una decisión tomada en el duelo o la ira. Se había asentado en mí, en la casa, en el jardín. Había hecho lo que había que hacer. Y extrañamente, sentí algo más también. No alivio, no orgullo, permiso para empezar de nuevo. Aunque fuera solo con las cosas pequeñas. Esa tarde, saqué la máquina de coser. Había estado guardada desde antes de que Javier enfermara. Limpié la mesa, aceité la rueda, enhebré la bobina con el mismo cuidado silencioso que mi madre me enseñó una vez. No necesitaba hacer nada importante, solo quería oír el zumbido de nuevo. Ese suave ritmo de trabajo que me recordaba a las mujeres que seguían adelante, sin importar cuánto cargaran. Hice cortinas nuevas para la cocina. No combinaban con nada. Azul brillante con torpes puntadas blancas, pero eran mías. A la mañana siguiente, me levanté temprano e hice tortitas. De las de verdad, hechas desde cero, no de una caja. Puse 2 platos en la mesa. Sabía que Leo vendría. Siempre venía cuando decía que lo haría. Llegó justo después de las 9, cargando una bolsa de la compra que no había pedido. Solo pensé que quizás querrías algo fresco, dijo. Sonreí. ¿Quieres aprender a hacerlas hoy? Sí, dijo. Quiero. Cocinamos juntos. Le mostré el truco para darles la vuelta sin romperlas, cómo probar el calor de la sartén con una gota de agua, cómo incorporar la masa sin perder el aire. Escuchó. Realmente escuchó, no de la forma en que solía hacerlo Mateo, impaciente, siempre buscando el atajo. Eres bueno en esto, dijo, dando un mordisco a la primera. He tenido tiempo para practicar, dije. Sirvió más sirope y sonrió. Sabes, creo que este lugar podría ser algo. Lo miré. La casa, dijo. No me refiero solo a mantenerla, me refiero a usarla. Quizás para otros, como un espacio para personas que no tienen un lugar a donde ir, o incluso un pequeño taller de jardinería, enseñar cosas a la gente. Sentí que algo se abría dentro de mí que no esperaba. Esperanza. No del tipo ruidoso y desesperado, del tipo suave y paciente. Creo que a tu abuelo le gustaría eso, dije. Él asintió. Quizás empiece por el porche. Necesita un arreglo. Necesitarás herramientas de verdad, dije, no esos juguetes de universitario en kits de plástico. Él se rió. Supongo que tendrás que enseñarme eso también. Comimos el resto en un silencio fácil. Después de que se fue, me quedé en el fregadero lavando los platos, con la ventana abierta, las cortinas nuevas ondeando suavemente. El viento olía a hojas secas y a algo vagamente dulce. Quizás canela. Quizás memoria. Miré hacia el patio. Los rosales se habían ido por esta temporada. El banco estaba frío. Los árboles estaban desnudos pero erguidos. Y por primera vez desde el funeral, no sentí ningún peso presionándome, solo la forma de lo que venía después. Algo que Leo construiría, algo para lo que yo había despejado el espacio. La primera nieve cayó ligeramente. Solo un susurro de polvo blanco sobre el patio. Del tipo que aún no cuaja, pero te dice que la estación realmente ha cambiado. La observé desde el porche trasero, envuelta en mi gruesa chaqueta de punto, con el café en la mano. Leo estaba al frente, midiendo los escalones con un pequeño nivel, murmurando para sí mismo como solía hacer Javier cuando trabajaba. Había pasado un mes desde que firmé los papeles. El mundo no había aplaudido. El cielo no se había abierto, pero algo en mí había cambiado. Un peso que había cargado durante décadas, finalmente se había ido. Y lo que lo reemplazó no fue ira, ni victoria, solo espacio. Había hecho sitio para algo nuevo. Los chicos no habían vuelto a llamar. Clara había enviado un mensaje de texto. Espero que estés orgullosa de lo que has hecho. No había respondido. Clara había respondido. El silencio de Mateo fue más largo, más profundo, un vacío que ya no pedía ser llenado. No los perseguí. Dejé que contaran su versión, dejé que me pintaran como una fría.
Había vivido lo suficiente como para saber que la gente siempre reescribirá la verdad para hacer más cómoda su vergüenza. Pero yo sabía lo que pasó, sabía lo que di, y sabía lo que reclamé. La verdad no necesitaba gritar, solo necesitaba mantenerse en pie. Leo golpeó suavemente la puerta trasera. «Abuela, ¿quieres ver la nueva barandilla?» Dejé mi taza y lo seguí al frente. Lo había hecho bien, lijado, teñido, sellado contra el clima. El porche, por primera vez en años, parecía que a alguien le importaba de nuevo. Javier habría dicho que se inclina un poco hacia la izquierda. Sonreí. Leo sonrió también. También lo hace todo el mundo en esta familia. Me reí. Una risa real, fuerte, abierta. Una risa que no había vivido en mí durante mucho tiempo. Se quedó a mi lado, limpiándose las manos en un trapo. Estaba pensando que quizás la próxima primavera podríamos empezar un pequeño huerto al frente. No solo flores, verduras, hierbas, algo que crezca. Lo miré y vi no solo al niño al que solía arropar, sino al hombre que había elegido estar presente. Eso suena perfecto. Entramos. El frío empezaba a morder ahora, y se sopa. Él arregló el armario que chirriaba. Le mostré dónde estaba la caja de fusibles. Preguntó por el aislamiento del ático. Llenamos el día con las pequeñas cosas necesarias que componen una vida, no del tipo del que tomas fotos, sino del tipo que extrañas cuando se han ido. Esa noche, después de que se fuera, escribí una carta más. No para el tribunal, no para los abogados, para mí, para la mujer que solía ser. Intentaste más tiempo del que debías, te doblaste en formas que no encajaban, hablaste suavemente cuando deberías haberte mantenido firme, diste cuando deberías haber dicho no, pero también amaste ferozmente. Y eso no es un error. Ahora eres libre. Libre para bailar en las cocinas, para plantar algo solo por el placer de verlo crecer, para decir no sin culpa, para decir sí sin miedo, para dar cuando se merece, no cuando se exige. No eres cruel, no eres amargada, eres clara, y eso, finalmente, es suficiente. Doblé la carta y la puse en el mismo cajón donde una vez guardé las viejas fotos familiares, no para esconderla, solo para saber que estaba allí, como un faro que había construido yo misma. Antes de dormir, salí una última vez. Las estrellas eran nítidas, el frío más profundo ahora. Miré al cielo y susurré. Él habría estado orgulloso, no de la decisión, ni siquiera de la fuerza, sino del hecho de que finalmente había elegido la paz, no ruidosa, no ostentosa, solo mía. Así que, esto es lo que te dejo, tú que has leído hasta aquí, que puedes tener tus propios silencios, tus propias habitaciones dolientes, tus propios límites no dichos. No esperes a que alguien te entregue la paz. Elígela. No confundas el amor con la obligación. No confundas el deber con el valor. Y si tu casa está llena de ruido, pero nadie te oye, crea un nuevo tipo de silencio, uno en el que ya no seas invisible, uno en el que no tengas que desaparecer para sentirte segura. Si esta historia encontró algo de verdad en ti, compártela, cuéntaselo a alguien, o simplemente abrázala y sabe que nunca es demasiado tarde para volver a casa, a ti misma.